Buenos días con todos los presentes. Audiencia de apelación de auto en el expediente 16-2017, incidencia 17, con relación a la resolución que declaró fundado el pedido de ampliación de la convalidación de la medida de congelamiento administrativo de fondos dispuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera. Para efecto de registro, el colegiado se encuentra conformado por la doctora Condori Fernández como presidenta, Torres Muñoz y Carcausto Calla como integrantes del colegiado. Señor fiscal, su acreditación. Muy buenos días, señores magistrados de esta digna sala. Mi nombre es Edwin Roán Zúñiga Machado, fiscal adjunto al superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional especializada en delitos de corrupción de funcionarios, quien tiene su domicilio en la calle Abancay 491, Mezzanini, en el Cercado de Lima, con teléfono 2885-555, anexo 6484, con casilla electrónica 49501. La defensa puede acreditarse. Señores magistrados, muy buenos días. Señores representantes del Ministerio Público. José Roberto Sur de Aneira, abogado del expresidente Alejandro Toledo Manrique, domicilio procesal en Girón, Camaná, 780, oficina 513, casilla electrónica 43191. Se consulta al señor defensor si persiste en todo o en parte en su apelación. Señor director de debates, previa a esta parte introductoria, se estila y se acostumbra a que se consulte a las partes si es que hay alguna incidencia o comentario relacionado a esta audiencia. Y yo quisiera empezar por ahí porque parece que se ha omitido esa instancia. Y quisiera empezar porque el día 27 de este mes de diciembre se ha publicado en el Diario Oficial del Peruano una resolución administrativa 325-2017 que aprueba el reglamento, que aprueba el Estatuto de la Sala Penal Nacional, y este estatuto establece en el artículo 4.3 que los casos de delitos conexos a delitos contra la administración pública tienen que remitirse a los órganos nacionales del Sistema Especializado de Delitos de Corrupción de Funcionarios. Y el artículo 4 de esta resolución administrativa 325-2017 establece disponer la publicación de la presente resolución y el documento aprobado en el Diario Oficial del Peruano, así como en el portal del Poder Judicial, para su difusión y cumplimiento, los cuales entrarán en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano. Entiendo yo que habiendo sido publicado el día 27 de diciembre, a partir del día 28 entra en vigencia. Por lo tanto, este incidente y todo lo actuado en el caso Odebrecht, que si bien es cierto se trata de delito de lavado de activos, sin embargo tiene dos delitos de función, como es tráfico de influencias y colusión, y por lo tanto, en cumplimiento de esta disposición, debe de remitirse lo actuado a las salas especializadas en delitos de corrupción, y por lo tanto, mi pedido, señor magistrado, es que se suspenda esta diligencia y se remita lo actuado en cumplimiento de esta disposición. Cabe precisar, señor, que ya existe un antecedente de disposiciones de esta naturaleza dadas el 12 de abril del año 2017, donde se dispuso de la misma forma, pero en esta oportunidad existe una norma de mayor jerarquía, existe un correlato con lo anterior, y creo yo que es conveniente por la salud del proceso para evitar nulidades futuras de un abocamiento indebido, que existe en todo caso una decisión del colegiado. Señor fiscal. Dejo a criterio del colegiado lo expuesto por la defensa técnica del señor Alejandro Toledo Manrique, indicando de que la ejecución de esa resolución administrativa dada al interior del Poder Judicial es única y exclusivamente un procedimiento que se encuentra bajo la tutela de su despacho. Gracias. Correcto. Vamos a poner unos segundos para deliberar y tomar posición. Continuamos con el fondo del asunto. Nosotros hemos interpuesto recurso de apelación contra una decisión adoptada por el juez del primer juzgado de investigación preparatoria mediante resolución número 4, que declara
que declara fundado el congelamiento de fondos de mi patrocinado solicitada por la Unidad de Inteligencia Financiera. Esta resolución que declara fundada el congelamiento de los fondos de mi patrocinado se emite el 15 de febrero y nosotros no tomamos conocimiento porque no fue notificada. Posteriormente, a través de los medios, tomamos conocimiento que existía un congelamiento y porque la propia Unidad de Inteligencia Financiera nos reporta que no se podían utilizar las cuentas porque había un pedido de la Fiscalía y a su vez que luego había una resolución judicial. Ante esas circunstancias, solicitamos al juez que nos notifique de su decisión. Esta es notificada y nosotros, dentro del plazo de ley, interponemos el recurso de apelación. ¿Qué contiene este congelamiento y qué es lo que cuestionamos nosotros este cuestionamiento? En primer lugar, todo esto gira en torno al funcionamiento y las competencias de la Unidad de Inteligencia Financiera. La ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera establece claramente cuáles son las funciones y competencias de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y si bien es cierto, el artículo 3, inciso 11, le otorga como facultad, como función, el poder hacer congelamiento de fondos, claro está que este congelamiento es cuando tiene relación con los hechos materia de la investigación, en este caso del delito de lavado de activos. No se puede congelar fondos que tienen un origen lícito, como por ejemplo una persona que tiene una cuenta donde le depositan pagos porque factura determinados productos que vende, o la cuenta donde me pagan mis honorarios, por ejemplo, mensualmente. Eso no puede ser congelado. Por otro lado, la Unidad de Inteligencia Financiera recibe periódicamente, conforme señala el artículo 3 de la Ley 27.693, recibe información de las actividades sospechosas. Lo que recibe y revisa, filtra, investiga la Unidad de Inteligencia Financiera son las actividades sospechosas. ¿Y qué son actividades sospechosas? El artículo 11.2 del reglamento de la Ley de Unidad de Inteligencia Financiera establece claramente: constituye operación sospechosa aquella operación detectada como inusual y que en base a información con que cuenta el sujeto obligado de su cliente lo lleve a presumir que los fondos utilizados en esa operación proceden de alguna actividad ilícita por carecer de fundamento económico. Por ejemplo, ¿no?, en la cuenta del abogado aparece 1 millón mañana. Esa es una operación sospechosa, porque cruza usted información con SUNAT y no hay un recibo de honorarios por ese monto, evidentemente es una operación sospechosa. En el caso de autos, la Unidad de Inteligencia Financiera recibe información de actividades sospechosas y las procesa, las investiga, las cruza, y puede llegar a la conclusión que ésta tiene una vinculación con un delito que puede estar en materia de investigación en el Ministerio Público, y si no está en investigación, le pone en conocimiento a la Fiscalía para que haga lo conveniente. En el caso de autos, mi patrocinado, en el mes de octubre del año 2016, al amparo de la ley 30.245, que permite retirar el fondo de pensiones de las AFP hasta el 95.5%, en el mes de octubre del año 2016, concurre a la AFP y le dice: ¿a cuánto asciende mi 95.5%? La AFP le liquida y él, en el mes de diciembre, va y le dice: quiero que este dinero me lo transfieras a mi cuenta maestra del banco de crédito, y aparece el número de cuenta. El número de cuenta donde le indica que ahí debe transferir su 95.5%. Entonces, ese documento al que yo hago referencia ha sido presentado a fojas 21 de mi recurso de apelación porque evidentemente el juez no lo tuvo. Al juez, el señor de la Unidad de Inteligencia Financiera le dice: señor, el Ministerio Público me ha solicitado que haga uso de las facultades de congelamiento de las cuentas del señor Alejandro Toledo porque tiene una investigación por lavado de activos y tráfico de influencias, y hace todo un relato del encuentro de Barata y todos los acontecimientos que ya son de conocimiento público. Pero el hecho no es que una persona investigada por lavado de activos automáticamente se le tenga que congelar todos sus fondos, sino los fondos que tienen relación, primero, con actividades sospechosas y segundo, que puedan tener alguna vinculación con los delitos que se investigan. En este caso, sospechosamente, la Unidad de Inteligencia Financiera no le advierte al juez que ese dinero tenía un origen en las transferencias de la AFP. Y digo sospechosamente porque el mismo superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera hace similar pedido de congelamiento o de ratificación ante el 16 Juzgado Penal de Lima con el juez Concha, Abel Concha. Y al juez Abel Concha sí le cuenta la historia completa. Le habla de Elian Carr, porque pide el congelamiento de Elian Carr, y le habla de las cuentas de Alejandro Toledo. Y cuando le habla de las cuentas de Alejandro Toledo, le indica
que el dinero proviene de su transferencia de su fondo de pensiones de la AFP. Le cuenta la película completa, pero al juez Concesión Garguancho le dice: ha transferido $62.000 en el año 2000, el 26 de diciembre del año 2016, y por lo tanto es una operación sospechosa. Al juez del 16 juzgado sí le dice: ha recibido la transferencia de su fondo de pensiones, ha hecho de ese fondo una transferencia. Nosotros hemos presentado incluso el estado de cuenta del mes de diciembre de ese banco de crédito, donde aparece que exactamente el día 22 de diciembre ingresa las transferencias del fondo de pensiones, Tafojas 22, 310.139 soles, que es el fondo de pensiones. Y esta cuenta, como fluye del propio estado de cuenta, es una cuenta donde al señor Alejandro Toledo le pagan su pensión del Congreso, sus 9.000, 10.000 soles que le pagan mensualmente. Esa es la libreta, y ahí aparece como único depósito esos fondos. Es decir, ni siquiera existe fondos elevados que podría presumirse que se está mezclando con otro dinero, sino simplemente existe esa información. Entonces nosotros consideramos que cuando se ha dado la convalidación del congelamiento, no se ha tomado en cuenta evidentemente esta información muy relevante, porque el señor superintendente no le comunicó al señor juez el origen de estos fondos. Y este oficio 8451-2017, fecha 3 de marzo, dirigido al juez Abel Concha, donde él, en el punto 8, dice: asimismo es menester resaltar que según nota de inteligencia número 037, remitida por esta unidad especializada, mediante oficio 7405, Alejandro Toledo Manrique, en fecha 22 de diciembre de 2016, efectuó una transferencia de fondos hacia los Estados Unidos de América de $63.385 a una cuenta a su nombre en el Banco de Stanford. Dicha transferencia tuvo como origen previo el retiro de su fondo previsional efectuado desde Profuturo AFP, tal como se ha señalado dicha transferencia al exterior. Es decir, acá sí reporta cuál es el origen. Entonces, nosotros consideramos que la convalidación que ha dado el señor juez ha sido, digamos, porque ha tenido una información parcial, y evidentemente este tipo de medidas no se corren traslado. Nosotros no reclamamos que nos haya corrido traslado para absolver, sino lo que hemos dicho es que no ha habido transparencia de parte del señor representante de la Unidad de Inteligencia Financiera, y ha permitido que se aplique en forma arbitraria una decisión que afecta, por otro lado, que causa perjuicio a mi patrocinado, sí, porque su fondo de pensiones es para sus gastos ordinarios, sus gastos corrientes, y estos están congelados desde el mes de febrero del presente año. Por estas consideraciones, nosotros consideramos que ante un error material en el que ha incurrido el señor juez por falta de información, consideramos que se debe de revocar la decisión, se debe de disponer que se deje sin efecto o que se revoque en forma inmediata el congelamiento de las cuentas de mi patrocinado. Doctor, ¿tiempo? ¿Requiere tiempo? Señor magistrado. 3 minutos, por favor. Sí, coincido con el señor representante del Ministerio Público en muchos extremos de su fundamentación, y solamente quiero dejar constancia y quiero entregarle, por favor, disculpen la extemporaneidad. El 6 de marzo, mi patrocinado le envió una carta al señor Chiroque, a la UIF, y le habla del congelamiento de sus cuentas. Y el 13 de marzo, él le dice que hay un pedido del Ministerio Público y por eso se ha afectado sus cuentas del Banco de Crédito. Y el Banco de Crédito le envía una carta posterior al 16 juzgado, porque en el 16 juzgado también se ordenó el congelamiento. El embargo, perdón, un embargo se pidió en el 16 juzgado. Y el 16 juzgado, el Banco de Crédito le dice al 16 juzgado: no puede embargar las cuentas de Alejandro Toledo porque están congeladas, porque se había aplicado esta medida, ¿no? Entonces, es cierto lo que dice el señor representante del Ministerio Público, que en la resolución y en el oficio de pedido de congelamiento no se establece cuál es la cuenta de mi patrocinado. Sin embargo, señor magistrado, considero que sí es relevante que se incorpore esto, porque aquí sí se demuestra que esas cuentas son las que están congeladas, porque evidentemente ni en la resolución del juez ni en el pedido se ha visorado este documento. Por favor, son copias legalizadas, 2, y uno es una copia simple. Me parece que son muy relevantes. Eso es todo, señor magistrado. ¿Tiempo, señor fiscal? Unos segundos. Respecto de lo expuesto por la defensa técnica del señor Alejandro Toledo Manrique, respecto de que los fondos tienen un origen lícito y que provienen de un depósito de una AFP a sus cuentas del Banco de Crédito del Perú, revisada la carpeta, no existe ningún elemento de convicción que nos advierta que lo que está exponiendo obedece a la verdad.
Si bien es cierto, existen copias simples, pero las copias simples no merecen fe ni valor probatorio para poder amparar una decisión en ese sentido. Correcto. Entonces, para precisar, la defensa plantea la revocatoria y el Ministerio Público la nulidad. La nulidad es que se vuelve a emitir una resolución A de pesar acuerdo. que muchos de los fundamentos hay coincidencia en relación a la razonabilidad de la medida. Correcto. Señor fiscal, usted ha señalado que la defensa acompaña copias simples, es cierto. Acá tengo en su oportunidad, porque creo que la primera oportunidad que tuvo fue la apelación, y ha argumentado argumentado que las cuentas provienen de un fondo de pensiones, es su argumento. Y aquí pareciera que el grueso de los 300.010 soles dice pensionista quinta categoría. ¿A eso se refería con la fecha? Sí, esa es la fecha de la transferencia, de la AFP. De la AFP, correcto. Usted le ha pedido que acredite, pero el Ministerio Público tendría otro elemento de condición más bien para sostener su pedido de congelamiento, porque el que ha pedido la medida de congelamiento hacia el Ministerio Público. ¿Cuál sería su elemento de convicción? Porque yo le he escuchado decir que no hay elemento de convicción. ¿Usted mantiene ese argumento? Quien solicita la convalidación de la ampliación del congelamiento es la unidad de inteligencia financiera y no el Ministerio Público. Pero el Ministerio Público pidió a la unidad de inteligencia financiera. Sí, le solicitó mediante un oficio para que se haga el congelamiento de las cuentas y señala específicamente que es para evitar que los fondos puedan ser retirados hacia el exterior y con el objeto de poder ejecutar algunas medidas de coerción procesal sobre las cuentas y los montos. Entonces, para entenderlo como prisión, entonces la falta de elemento de convicción fue cuando Inteligencia Financiera pidió la convalidación de las cuentas. No cuando el Ministerio Público pidió a la Inteligencia Financiera. Inteligencia Financiera pidió la convalidación. Ahí es donde usted señala que faltó elemento de convicción para afectar un derecho. No, lo que pasa es que la Fiscalía le pide a la Unidad de Inteligencia Financiera que convalide todo lo habido y por haber. Que congele ya. Que congele todo lo que encuentre del ciudadano Alejandro Toledo Manrique. La Unidad de Inteligencia Financiera ordena que se congelen todas las cuentas habidas y por haber y solicita inmediatamente al juez que le convalide el congelamiento. Pero la pregunta es, ¿congelamiento de qué si el objeto no está definido? La UIF nunca le dijo, esta es la cuenta a congelar, este es el monto y esta es la fundamentación del por qué quiero congelar cada una de estas cuentas. Correcto. Eso no existe. Y el juez es por eso que al concederle el congelamiento, declararle fundado el pedido, le dice recién a la UIF, le doy 3 días para que me diga qué congeló. Y la pregunta es, ¿cómo puedo hacer un razonamiento de razonabilidad, procedibilidad, necesidad y todo lo que exige la Constitución cuando no sabemos si al momento de emitir la resolución existían cuentas, existían fondos y existía todo, ¿no? ¿Comparte ese argumento el... Señor magistrado, sí, una pequeña discrepancia. El Ministerio Público, el doctor fiscal superior, ha ratificado, efectivamente, ¿no? El fiscal provincial o el fiscal de la Fiscalía Especializada le pide al señor funcionario público de la UIF que congele todo. Evidentemente, la Fiscalía puede pedir como una pretensión cuando recurre al órgano jurisdiccional y plantea algo, pero el funcionario público tiene que saber cuáles son sus competencias, cuáles son sus límites, ¿no? Entonces, el artículo 3, inciso 11, le pone los parámetros sobre qué puede afectar, qué información, lo que yo he sostenido en mi apelación, ¿no? Entonces, él tenía que haber dicho, señor, estos son dinero que vienen de estos fondos, le debió informado a la Fiscalía, pero eso no hizo, simplemente afectó y pidió al juez, y efectivamente ahí ya hubo una decisión a ciegas, porque no explicó cuenta de qué banco, y el juez ordenó y al final se ejecutó. ¿Qué se ejecutó? Se ejecutó materialmente porque ahí está la documentación donde la UIF nos informa. ¿Alguna pregunta, señor presidente? ¿Alguna pregunta? Correcto. Opinión sobre las copias. En la copia que le ha alcanzado su fiscal, ¿alguna opinión?
algunas, señor, no tienen relevancia para resolver el fondo del asunto. Gracias. A las copias acompañadas por la defensa, agréguese a los antecedentes. Con ello, la audiencia ha concluido. Se comunica a la parte procesales que la decisión será notificada en sus respectivos domicilios procesales. Buenos días.